El Vaticano certificará fenómenos y apariciones paranormales. El Papa Francisco nos dice que crearán un centro de investigación paranormal en el Vaticano. Al final de cuentas, cada persona y cada creyente tendrá la última palabra sobre la veracidad de estos casos. Eso también está mal, muy mal, ¿no? El Vaticano no ha dicho: hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me he encontrado con un video en el cual se habla de lo siguiente. Supuestamente el Vaticano ha creado una comisión nueva para estudiar los fenómenos paranormales, porque actualmente el Vaticano se ha visto como arrinconado, ya que hay tantas cuestiones paranormales en el mundo, que entonces tiene que hacer algo para declarar si eso es verdadero o es falso. Básicamente esa es la noticia. Esta noticia tiene muchos errores. Inclusive eso yo le puse en el comentario de este video al creador de este contenido. Le dije: mira, ahí hay errores y voy a hacer un video en YouTube justamente para aclararlo. Y les quiero mostrar antes de ver el video lo que él me dijo para que me entiendan por qué quiero hacer este video y por qué utilizo justamente este material. Les muestro aquí en pantalla justamente, va a salir el comentario. Yo puse lo siguiente. Ahí está, un padrecito milenario sale ahí, realmente es millennial, pero bueno, la traducción lo hace así este explorador. Y dice: muchos errores en este video. Haré un video sobre el tema en YouTube. Fue mi comentario. Y él responde, unos momentos después, pone: Cristian Cedeño es el que lo ha creado. Dice: amigo, eres libre de hacer tu material. Solo te pido algo. Si no te gusta mi contenido, no lo veas. Profetiza tu religión como es, con respeto y profesionalismo. La cuestión está aquí en que si es que alguien públicamente dice algo al respecto de la fe católica, entonces yo como sacerdote, si me preguntan sobre eso, tengo que responder y aclarar esas situaciones, ¿no? O sea, yo como sacerdote no puedo decir: ahí están que dicen cosas y cosas y cosas y cosas falsas. En este caso hay un par de errores, ¿no? Están que dicen cosas falsas y yo me voy a quedar tranquilo. Bueno, que hagan lo que ellos quieran, son libres de hacer lo que ellos quieran y que mi pueblo fiel tranquilamente siga viendo eso y a mí no me importa. Con tal de que ellos sean libres de hacer lo que ellos quieran y yo voy a evangelizar como yo creo, pero cometería un error gravísimo porque estoy haciendo caso omiso a algo que les está perjudicando, que los está confundiendo, que los está en algunos casos, no digo en este, que los está envenenando, ¿no? Repito, en este caso hay un par de errores que pienso deben ser aclarados para que no se susciten pues elucubraciones o pensamientos al respecto del Vaticano. El Vaticano ahora va a comenzar a estudiar los fenómenos ovnis. El Vaticano ahora sí va a estudiar esa leyenda de los duendes que se aparecen en tal lugar. Porque esas son todas las cuestiones paranormales. Que entonces en una cámara de video aparece un fantasma, un niño, una silueta de una mujer. El Papa y el Vaticano ha creado algo para estudiar esos fenómenos. No, es que no tienen nada que ver con eso. Eso es lo que se suele catalogar como cuestiones o fenómenos paranormales. Lo que el Vaticano ha dicho es otra cosa. Y eso es lo que nosotros vamos a aclarar. Tenemos aquí el video. Comenzamos. El Vaticano certificará fenómenos y apariciones paranormales. Ya, eso es lo primero. El Vaticano certificará fenómenos y apariciones paranormales. O sea, realmente todo lo que él dice ahí está mal, ¿no? Hay un error grave allí. Primero, el Vaticano no va a certificar. Primero, el Vaticano no va a certificar. Lo que va a hacer el Vaticano es poner unas medidas prudenciales. No es un certificado de que eso es verdadero o falso, no. Son medidas prudenciales para ciertos fenómenos sobrenaturales. Fenómenos sobrenaturales que son presuntos. ¿Por qué? Porque el Vaticano justamente no va a declarar si es verdadero o falso. Eso para que lo sepan, en los últimos 70 años solo han habido 6 declaraciones al respecto de si es sobrenatural o no es sobrenatural. Y en la iglesia no han habido solamente 6 fenómenos sobrenaturales en los últimos 70 años. Han habido miles y solamente se han declarado como verdaderos o falsos 6. Ahora bien, todo lo que ocurre en la iglesia con visiones, alocuciones, revelaciones privadas, las apariciones de la Virgen María, todo esto que ocurre dentro de la iglesia, tiene que dar una respuesta a ella y decir, bueno, para esas situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Y como antes existía un documento desde del año 1978 que
intentaba solucionar esto, pero que tardaban años. Miren, para declarar un fenómeno de sobrenaturalidad en una situación concreta, se demoraron 70 años para decir fue o no fue sobrenatural, y a la final se declaró que no era sobrenatural. Y dentro de esos 70 años corrieron devociones, situaciones de que a mí me gusta más, que crearon espiritualidades de aquí y acá, y a la final se declara que no fue sobrenatural. Después de 70 años. Entonces, la declaración de sobrenaturalidad o no sobrenaturalidad es algo que le compete al Vaticano, específicamente al Papa, y que se da en situaciones muy extraordinarias. Muy extraordinarias. No es usual que el Vaticano determine aquí hay sobrenaturalidad. Lo que ha ocurrido muchas veces es que los obispos han dicho, parece que sí hay sobrenaturalidad, y han cometido a veces errores. Y por eso el Vaticano quiere tomar también cartas en el asunto y frontalmente decir, vamos a ayudar a los obispos para que disciernan mejor al respecto de esto. Y hasta que se dé una declaración de sobrenaturalidad, que puede ser que ni siquiera se la dé, entonces vamos a tomar medidas prudenciales. Y por eso es un error grave lo que dice él, porque no se va a declarar ni certificar verdadero o falso. No, no, no. Lo que se van a proponer son 6 medidas prudenciales para abordar esos casos y entonces saber cómo el obispo debe manejarlo, y así esto ayude a los fieles para evitar cualquier confusión, y así el pueblo de Dios tenga algo público oficial que diga, pues esto de aquí no hay que seguir, esas revelaciones no, o esas de aquí, aunque no sabemos si son realmente sobrenaturales, sin embargo no están haciendo daño y están en consonancia con la doctrina, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver concretamente cuáles son esas medidas prudenciales. El pasado 17 de mayo, el Vaticano dio un comunicado muy interesante, en el cual el Papa Francisco nos dice que crearán un centro de investigación paranormal en el Vaticano. Eso es otro error grave, ¿no? No se va a crear ningún centro de investigación, no se va a crear ningún centro de investigación. Esto le compete al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sencillamente, y esto ya ha existido cientos de años, ¿no? No es algo que se va a crear ahora nuevo para estudiar estas situaciones extrañas, que es justamente lo que da a entender el mensaje de este video, ¿no? Así yo me imagino a la gente pensando, ahora el Vaticano va a comenzar a estudiar, y siempre pienso esto, ¿no? En los ovnis o en esas situaciones de que van al cementerio y han grabado voces, y entonces ahora el Vaticano va a estar ahí investigando a ver si eso es verdad o falso. No, no tiene nada que ver con eso. Donde analizarán todas esas pruebas de fenómenos paranormales y apariciones. Y el término que él usa, que es paranormal, ese no es el término en ningún lugar del documento. Se dice sobrenatural. Sobrenatural. En algún momento se habla de preternatural también, pero de paranormal no, porque esto tiene un tinte más de ese ambiente esotérico, ese ambiente nueva era y esas cosas, ¿no? Sí, recuerden que el término es sobrenatural, ¿sí? ¿Qué significa sobrenatural? Que procede de Dios, que Dios lo ha querido y lo ha hecho. Y entonces ha manifestado algo, un fenómeno así, de esa talla, ¿no? Que se llama sobrenatural. Esto incluyendo apariciones de vírgenes o santos. En este comunicado el Vaticano afirma que son muchos los materiales sobre eventos paranormales y apariciones, donde un grupo de investigadores del Vaticano se va a dedicar a investigar caso por caso, dándolo como verdadero o falso, pero que al final... Ahí sí no sé de dónde le ha sacado esto, ¿sí? No, eso no, ahí no se ha leído bien. Para determinar la sobrenaturalidad de un caso, le compete solamente al mismo Papa. Y que en los últimos siglos han ocurrido poquísimas veces que el Papa ha dicho, aquí se declara sobrenaturalidad, ¿sí? Porque también he escuchado que algunos han dicho, no es que ahora está reduciendo todo y ya van a decir que nada es sobrenatural. No, es que ni siquiera ha ocurrido eso en la historia, ¿sí? En los últimos siglos esto no ha sido frecuente, porque es una cuestión muy, pero muy delicada. Sin embargo, si el Papa quiere, pues por supuesto, él quiere decir esta de aquí sí, esta de acá no. Eso le compete solamente al Papa. Lo que se han propuesto son 6 medidas prudenciales para llevar un proceso de estas situaciones que aparentemente son sobrenaturales, ¿no? Al final de cuentas, cada persona y cada creyente tendrá la última palabra sobre la veracidad de estos casos. Eso también está mal, muy mal, ¿no? El Vaticano no ha dicho, pues nosotros investigamos, pero a la final ustedes deciden si quieren creer o no quieren creer en esto. No, eso está muy mal. Y si no me equivoco, ese señor tiene más de 22,000 likes. Católicos seguramente hay
que escucharon esto y que se fueron con un mensaje totalmente errado y han de pensar ya, bueno, entonces esas revelaciones de allá, yo soy libre de creer, yo voy a creer. No, 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 porque en las medidas prudenciales también hay medidas en las que te dicen esto no tiene sobrenaturalidad o eso de aquí está prohibido, ¿no? Sí, lo que hace el Vaticano es dar un camino prudencial, repito, para que los católicos justamente tengamos una actitud frente a ello. Hay unas medidas en las que uno puede creer en esto y sin embargo no está obligado a dar un asentimiento de la fe. Es decir, que yo ya creo que eso realmente viene de Dios. No, no, no. Tú puedes creer, aprovecharte de la devoción, pero siempre decir, aún no sabemos. Lo que procede de este fenómeno aparentemente sobrenatural me está beneficiando, porque tiene una devoción hermosísima, porque hago reparación por los sacerdotes, por ejemplo. O porque esto me ha llevado a tener un amor mucho más grande a la Virgen María. Aprovéchalo, confiésate, anda al Santísimo, recibe la comunión bien confesado en gracia. Aprovechate de lo que ha ocurrido ahí como gracia de Dios. Ya vamos a ver justamente lo que dice el documento. Y entonces eso te va a ayudar para crecer. Y sin embargo no determinar tajantemente sobre la iglesia. Yo creo y punto, se acabó. Yo sí creo y se acabó y aquí no, no, no. No se puede hacer un asentimiento de fe al respecto de esto, ¿no? Y entonces, sencillamente, uno al final le dice a la iglesia, ella será la que va a pronunciar. Y escuchando entonces lo que dice la iglesia, dice el documento, uno puede dar un asentimiento prudencial. Inclusive uno puede dar un asentimiento prudencial. Es decir, que no es definitivo. No es que yo ya digo, yo creo en eso y se acabó, punto. No, no, prudencial. Yo sí creo, pero lo hago prudentemente, ¿no? Con cautela, sabiendo que la última palabra siempre la ha tenido la iglesia, ¿no? Pero han habido muchas veces, ocasiones en las que algún obispo determina aquí no hay sobrenaturalidad, porque antes solamente existía esto, existía sobrenaturalidad o no sobrenaturalidad. Entonces el obispo decía, aquí no hay sobrenaturalidad, y ya todos, bueno, no hay nada. Y luego venía otro y decía, no, sí hay sobrenaturalidad. Entonces todos a creer. Inclusive a veces los obispos decían, doy fe de que aquí realmente ha ocurrido es algo sobrenatural y que todos deben creer, por ejemplo, decía algún obispo. Y luego venía otro y decía, no, no hay sobrenaturalidad porque hemos investigado. Entonces los fieles, ¿qué mismo? ¿Sí o no? Y algunos se arraigaban a eso y decían, no, yo sí creo a pesar de que la iglesia ahora diga que no. Entonces para evitar esto de sobrenaturalidad, no sobrenaturalidad, hay medidas prudenciales. Disculpen que insista en esto, pero es para que quede muy claro, ¿sí? Y frente a ellas, un asentimiento también prudencial del fiel. En el caso de que se permita, porque hay situaciones en las que no se permiten, que está prohibido y ahí uno no debería hacer ni siquiera un asentimiento prudencial, porque ya la iglesia ha dicho no. Eso está prohibido, tiene unas situaciones más bien que están dañando totalmente el sentido de la fe, ¿no? Con esto buscan reforzar la fe de la gente y que no caigan con charlatanes y engaño, y al final de cuentas solo buscan la verdad sobre estos hechos. Sin duda, un comunicado que llamó bastante la atención. Hace mucho tiempo que no teníamos declaraciones como este tipo. Realmente hay muchas manifestaciones paranormales y apariciones que están orillando al Vaticano a tomar cartas en el asunto. Yo pienso que conforme fueron creciendo las redes sociales, fueron apareciendo más y más videos sobrenaturales, tanto como religiosos y paranormales. Están ahí y muchos y mira que él tiene en la mente esto, ¿no? Sobrenaturales, religiosos, y por otro lado las cuestiones paranormales, ¿sí? O sea, él sí tiene en mente la diferencia, la distinción que hay, y me parece muy bien, pero él ha presentado erradamente en este video que el Vaticano también se va a ocupar de estas paranormalidades, ¿no? Y no, eso no va a ser el Vaticano. Eso no le incumbe al Vaticano. Lo sobrenatural dentro de la fe de Dios, ¿no? No las otras cuestiones raras, ¿no? Afirman que son reales, muchos de ellos para generar entretenimiento y otros tantos para generar ganancias con ellos. Al final de cuentas, tú solo tienes la última palabra. Cuéntame qué opinas. Y no, eso último no, para nada. El Vaticano no dice eso y no es que cada uno va a determinar, yo sí creo y si tú no crees, no creas y cada uno cree lo que quiera. No. La iglesia es nuestra madre y justamente nos está acompañando para no caer en situaciones que vayan en contra de nuestra fe. Vamos a ver, ¿qué dice el documento? Aquí tenemos, no es muy largo los puntos que nos incumben en este momento, así que vamos a leerlos rápidamente. ¿Sí? Son seis medidas prudenciales. Conclusiones. Numeral 16. El discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales
puede llevar a conclusiones que normalmente se expresarán en uno de los siguientes términos. ¿Sí? Ok, habrá un discernimiento. Numeral 17, Nihil obstat, que significa que no hay nada que obstaculice, no hay nada en contra. ¿Sí? O sea, que se puede continuar de la siguiente manera. Recordemos en el contexto de un fenómeno sobrenatural. Nihil obstat. No hay nada que se oponga. Aunque no se expresa ninguna certeza en cuanto a la autenticidad sobrenatural del fenómeno, es decir, no se va a declarar esto es realmente sobrenatural, Dios ha actuado ahí realmente, aún eso está en discernimiento, aunque no se expresa eso, atención, se reconocen muchos signos de una acción del Espíritu Santo en medio, allí. En medio de todo lo que ha ocurrido, ahí en el medio se están dando expresiones del Espíritu Santo, es decir, que hay cosas muy buenas, ¿no? De una determinada experiencia espiritual, y no se han detectado, al menos hasta ese momento, aspectos especialmente problemáticos o arriesgados, pues no hay nada que vaya en contra de la fe en medio de todo eso que ha ocurrido, aunque no se declara que es sobrenatural. Sin embargo, ¿qué pasa con esto? Se anima, se aprecia, se promueve inclusive. Atención, dice, por ello, se anima al obispo diocesano a apreciar el valor pastoral y también a promover la difusión de esta propuesta espiritual, incluso a través de posibles peregrinaciones a un lugar santo. Se promueve esto porque no tiene nada en contra de la fe, ¿sí? Pero no se está declarando que eso es sobrenatural, que realmente la Virgen se apareció o que realmente Jesús le habló, ¿no? Inclusive en la vida de los santos. Aquí en el documento se pone el ejemplo de Gemma Galgani, que aunque tuvo fenómenos sobrenaturales o preternaturales, sin embargo la Iglesia no, al canonizarla, está diciendo todo lo que le ocurrió fue sobrenatural. No, porque como no se ha hecho una investigación, un discernimiento total de cada uno de los fenómenos sobrenaturales aparentemente que le ocurrieron, entonces la Iglesia lo que resalta es la vida, sus virtudes, su santidad. Pero en cuanto a sus revelaciones y a lo que le ha ocurrido, eso la Iglesia en el momento de la canonización no está determinando que es sobrenatural, ¿sí? Inclusive dice literalmente lo siguiente. En el decreto de la beatificación y canonización de la sierva de Dios Gemma Galgani, que es una virgen secular, ¿no? Dice: Pío XI ha querido de buena gana detenerse en las virtudes heroicas de esta doncella tan inocente como penitente, sin que, sin embargo, por el presente decreto, ¿sí?, el decreto de beatificación y canonización, lo que no suele ocurrir nunca, se emita un juicio sobre los carismas preternaturales de la sierva de Dios. Todas esas cuestiones que le ocurrieron a ella o que ella veía o que él tenía, esto no implica que al canonizarla se está diciendo que estos dones o esos carismas preternaturales ya están en el juicio de la Iglesia determinados como auténticos. Evidentemente tiene una forma de santidad, así que uno dice es muy probable que sí. Por eso el Papa Benedicto XVI decía, uno tiene que hacer un asentimiento prudencial y decir, sí, yo realmente asiento que sí, me parece que eso es verdadero, y sin embargo con prudencia, porque sé que la última palabra la tiene la Iglesia en ciertas situaciones concretas. Porque han habido situaciones de santos que también han tenido experiencias que son un poco raras, o que han dicho cosas que son desatinadas también, ¿no? Entonces uno, como dice San Juan de la Cruz, en esto, que son cosas sobrenaturales, también puede meterse hasta el demonio, ¿no? Y el mismo documento contempla esto, que a veces puede ser una cuestión psicológica o hasta la mano del demonio. Y por eso la Iglesia discierne para luego determinar en el momento que sea oportuno, si es que se da esto, pues realmente esto es de Dios. Y en el caso de que sea difícil determinarlo, pues toma estas normas prudenciales. Entonces Nihil obstat se promueve porque no hay nada en contra de la fe, aunque no se va a decir esto ocurrió así y es así. Uno puede decir yo prudencialmente creo, me parece que sí, ¿no? Pero sabemos que no hay ninguna determinación de autenticidad de parte de la Iglesia todavía, con el Nihil obstat. Tendría que el Vaticano, el Papa, determinar sobrenaturalidad, pero eso se lo reserva al Papa. Y esto puede ser después de 50, 100 años, ¿no? Después de mucho tiempo. En cambio, esas medidas prudenciales son inmediatas, para que no tengan que esperar tantísimos años para saber qué hacer con la situación, ¿no? Entonces eso es muy importante y por eso entender el sentido del documento. Siguiente medida prudencial, 18. Segunda, pre oculis habeatur,
Si bien se reconocen importantes signos positivos, se advierten también algunos elementos de confusión o posibles riesgos que requieren un cuidadoso discernimiento y diálogo con los destinatarios de una determinada experiencia espiritual por parte del obispo diocesano. Si hay escritos o mensajes, puede ser necesaria una clarificación doctrinal. Es decir, que el obispo tiene que estar en comunicación con ellos, están como siendo acompañados por el obispo, y si hay algunos escritos o mensajes, pues el obispo tiene que intervenir ahí también para ir como clarificando ciertas cuestiones doctrinales. Por ejemplo, ahora pienso en María Sima. María Sima que dice, se puede bautizar a los niños ya muertos, o sea, ya se murieron, y dice ella, todavía se les puede hacer una misa y bautizarlos. Entonces entra a la iglesia y dice, no, eso no es correcto. Aunque mucho de lo que dice está en consonancia con la doctrina, esto de aquí es incorrecto. No se puede dar el bautismo a un niño que ya murió hace ni sé cuántos años y que ahora, como he escuchado los mensajes de María Sima, voy a una misa y le voy a poner el nombre para bautizarlo. No, eso no existe, ¿no? Eso no es católico. Entonces ahí se purifican los mensajes. Ese es un ejemplo de María Sima. Veamos, tercera medida prudencial, curatur. Se detectan varios o significativos elementos problemáticos, pero al mismo tiempo existe ya una amplia difusión del fenómeno y una presencia de frutos espirituales asociados a él y que pueden verificarse. Entonces, tienen cosas muy buenas, pero también cuestiones problemáticas. En ese sentido, se desaconseja una prohibición que pueda inquietar al pueblo de Dios. Es decir, no se prohíbe porque tiene muchas cosas buenas, aunque también algunas problemáticas. En todo caso, se insta al obispo diocesano a no alentar este fenómeno. No se lo prohíbe, pero tampoco se lo alienta. A buscar expresiones alternativas de devoción. Por ejemplo, si es muy parecida a la devoción a la Divina Misericordia, pues acentuar la devoción a la Divina Misericordia y eventualmente a reorientar su perfil espiritual y pastoral. Entonces el obispo tendrá que orientar bien cómo se está desarrollando todo esto, ¿no? No se prohíbe, tampoco se promueve, y se busca una forma alternativa de devoción, ¿no? Siguiente punto, submandato. Ya tenemos 4, ¿verdad? Primero nihil obstat, luego pre oculis habeatur, luego curatur y tenemos ahora submandato. ¿Qué significa esto? Los problemas detectados no están relacionados con el fenómeno en sí, no tiene nada que ver con que si lo que han dicho las revelaciones o la Virgen a través de una persona, eso no tiene ningún problema, eso está todo bien, o sea, no va en contra de la fe. Ojo, no se está declarando que sea sobrenatural, es decir, no se está declarando que realmente ocurrió, ¿sí? Lo que se está diciendo es que no hay en lo que ella dice nada en contra de la fe, ¿ok? Por eso dice, no están relacionados con el fenómeno en sí, ese fenómeno que puede ser rico en elementos positivos, sino con una persona, una familia o un grupo de personas que hacen un uso impropio del mismo. Se están valiendo de esto para beneficios personales, familiares, grupales. Se utiliza una experiencia espiritual para obtener un beneficio económico particular e indebido. Vamos a sacar plata, por ejemplo, cometiendo actos inmorales o desarrollando una actividad pastoral paralela a la ya presente en el territorio eclesiástico, sin aceptar las indicaciones del obispo diocesano. No nos importa lo que dice el obispo, nosotros igual vamos a seguir con esto y cobramos $10 la bendición, la entrada, o yo qué sé, ¿no? Aparentemente hacemos solamente una ofrendita, una ofrendita, ponemos una cajita ahí para que pongan la limosna y se van beneficiando económicamente, ¿no? En este caso, la dirección pastoral del lugar específico donde se produce el fenómeno se confía o al obispo diocesano o a otra persona delegada por la Santa Sede, quien cuando no pueda intervenir directamente tratará de llegar a un acuerdo razonable. Si es que no puede hacer nada porque, por ejemplo, están en una casa, encerrados, en un territorio allí donde el obispo no puede entrar y decir esto tiene esas complicaciones aquí y acá, entonces tendrá que hablar con las personas y llegar a un acuerdo razonable, dice. Eso será muy complicado, sobre todo cuando las personas han ganado muchos adeptos y tienen su pastoral paralela y muchos le siguen. Eso es complicado y ahí el obispo o un encargado tendrá que buscar una forma de llegar a un acuerdo, ¿no?, con esas personas. Quinta medida prudencial, numeral 21, dice prohibietur et obstruatur. Dice, aunque existen exigencias legítimas y algunos elementos positivos, los problemas y los riesgos parecen graves, es decir, que hay más problemas, más gravedad
que lo bueno que se pueda sacar de allí. Por ello, para evitar ulteriores confusiones o incluso escándalos que puedan minar la fe de los sencillos, el dicasterio pide al obispo diocesano que declare públicamente que no está permitida la adhesión a este fenómeno y que ofrezca simultáneamente una catequesis que pueda ayudar a comprender las razones de la decisión y a reconducir las legítimas inquietudes espirituales de esta parte del pueblo de Dios. Básicamente, pues prohibir y catequizar, para que entiendan por qué esto no se puede promover y está completamente prohibido. ¿Sí? Puede ocurrir una aparición, una revelación, una visión. Bueno. Y tenemos la última, que es declaratio de non supernaturalitate. Es decir, que se declara claramente que aquí no hay sobrenaturalidad. En la anterior, pues tiene algunas cosas buenas, pero son más las graves, las malas, y por eso se prohíbe. En cambio, en esta ya se determina claramente. Aquí no hay absolutamente nada de sobrenaturalidad. Nada. Invención humana, una farsa, un teatro o algo parecido. ¿Qué dice? En este caso, el obispo diocesano es autorizado por el dicasterio a declarar que el fenómeno se reconoce como no sobrenatural. Esta decisión debe basarse en hechos y evidencias concretas y probadas. Por ejemplo, cuando un presunto vidente afirma haber mentido, o cuando testigos creíbles aportan elementos de juicio que permiten descubrir la falsedad del fenómeno, la intención errónea o la mitomanía. Se ve claramente, esto ha sido sangre de la misma persona. Él se ha sacado un poquito de sangre y ha puesto en la imagen, y se determina que la sangre le pertenece a él. Entonces, aquí no hay una cuestión sobrenatural. Él se ha sacado y ha puesto, como esta vidente estigmatizada que tenía ahí los estigmas y que lo que hacía era con una aguja se hacía un huequito y le salía sangre y ya, ahí están mis estigmas. Entonces esto no es sobrenatural y se declara así, tajantemente, ¿no? Entonces esas son las 6 medidas prudenciales para esas situaciones que son frecuentes dentro de la iglesia. Y así se pueda dar una respuesta pronta y no esperar 50, 70, 100 años para que la iglesia determine sobrenaturalidad o no sobrenaturalidad. Mejor ya tenemos posturas frente a esas situaciones, ¿no? Que la misma iglesia, el mismo documento dice que se pueden, inclusive en el camino, en el proceso, ir variando, porque se ven con el mejor discernimiento otras situaciones que antes no se veían, y entonces se puede ir cambiando, yo qué sé, hasta el punto de llegar a decir, aquí realmente hay sobrenaturalidad. ¿Se entiende esto? Y termina el documento diciendo, a la luz de lo anteriormente expuesto, se reitera que ni el obispo diocesano, ni las conferencias episcopales, ni el dicasterio, por regla general, declararán que estos fenómenos son de origen sobrenatural, ¿sí? Ni siquiera si se concede el nihil obstat, que es el primerito que veíamos, que se lo promueve a este fenómeno, ¿no? Ni siquiera allí se va a declarar sobrenatural, sin perjuicio de que el Santo Padre pueda autorizar que se lleve a cabo un procedimiento al respecto. Es decir, que solamente con la autorización del Papa es que se va a determinar esto. Y repito, en los últimos 70 años solo han habido 6 declaraciones. O sea, no es frecuente. Más bien, se va a tomar esas medidas prudenciales. Quizá ya están un poquito cansados de que les repito y repito lo mismo, pero es solamente para que quede muy, muy claro. Bien, queridos hermanos, sencillamente es esto lo que quería compartir con ustedes. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.